Bendiciones, hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy en este día quiero compartirles una palabra siguiendo las enseñanzas que hemos estado teniendo, ¿verdad? En estas enseñanzas o predicaciones de forma un poco doctrinal, ¿verdad? Que sirven para el crecimiento, ¿verdad? Y la edificación del cuerpo de Cristo. Quiero que usted preste toda su atención. Hoy le quiero hablar aproximadamente de unos cuatro puntos. Vamos a hablar el día de hoy. Y a esta predica el día de hoy le pusimos como título El deseo de Pablo. Quiero comenzar esta prédica haciendo una remembranza, un recordatorio de quién era el apóstol Pablo. Usted sabe que el apóstol Pablo es aquel hombre que el Señor Jesús se le revela, ¿verdad? Camino a Damasco. Es aquel hombre el cual el Señor le revela el evangelio, ¿verdad? Él dice, yo les predico un evangelio no aprendido, ¿verdad? A través de hombres, sino que a través de Cristo, ¿verdad? Ya que el Señor se lo había revelado. Le revelaron, por ejemplo, misterios, ¿verdad? Misterios ocultos, ¿verdad? Por ejemplo, él cuando se presentaba y predicaba, ¿verdad? Él decía que no llegaba a predicar con sabiduría humana, sino que aquella sabiduría aprendida o dada por el Espíritu. Todo esto sabemos que él lo aprende, ¿verdad? Porque es un hombre que tuvo una experiencia en el Señor, el cual fue llevado, dice, yo conozco a un hombre en el cuerpo, fuera del cuerpo, Dios lo sabe, que fue llevado al tercer cielo, ¿verdad? Y también dice que fue llevado al paraíso, ¿verdad? Más adelante. Y que le fueron, dice, mostradas cosas o palabras inefables que al hombre no le es permitido hablar. ¿Qué vio Pablo ahí? Pues solo él sabrá. Este es un hombre que por lo menos en la Biblia se le contabilizan por lo menos 3 viajes, ¿verdad? 3 viajes misioneros, donde fundó iglesias, sentó doctrina, se le conoce como un maestro de la palabra, como un apóstol a los gentiles. También podemos saber que es el mayor escritor en la Biblia con 14 epístolas, ¿verdad? Tomando en cuenta también la carta o la epístola a los hebreos. Y hoy en este día me voy a centrar básicamente en hablar en la carta o en la epístola dada a los filipenses, ¿verdad? ¿Por qué me preguntaría usted, por qué hermano Roger se va a centrar solo en los filipenses? Bueno, lo voy a hacer porque fui invitado a predicarle a unos jóvenes y cuando estaba sacando o viendo qué es lo que el Señor me hablaba con respecto a la carta a los filipenses, que estos muchachos están estudiando, cuando me centré a buscar la prédica para ellos, al mismo tiempo me saltó de la carta a los filipenses esta enseñanza, el cual quiero compartirla con usted, ¿verdad? Basada estrictamente en la carta a los filipenses. Si usted se fija, hermano, nosotros vamos a seguir utilizando aquella escalinata. Hoy no es de 5 puntos, sino que va a ser de 4 puntos. Y quiero que entremos rápidamente, ¿verdad?, al primer punto. Y como le decía, solo basándonos en la carta a los filipenses, vamos a ver cuáles eran los deseos de Pablo, ¿verdad? Filipenses capítulo 1, versículo 9, dice de esta manera: y esto pido en oración, que nuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Aleluya, gloria a Dios. Mire, un primer deseo que lo que Pablo estaba pidiendo y que lo pedía en oración, que el conocimiento, que la ciencia, el conocer, el aprender en los filipenses se aumentara. De manera que Pablo estaba diciendo, yo no quiero que ustedes filipenses se queden solo con un conocimiento básico. Yo no quiero que ustedes se queden con el simple hecho de saber de que sí, la Biblia dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre si no es por mí. Que la Biblia dice, por ejemplo, la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? También, por ejemplo, dice la Biblia, con respecto a que ahora somos hijos de Dios, dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero Pablo está hablando a los filipenses y les está diciendo, yo no quiero que ustedes filipenses se queden en ese conocimiento básico. Yo quiero que ustedes avancen, que crezcan un poquito más. De manera, hermanos, que cuando usted mira ahí en la pantalla, y esto pido en oración, que vuestro amor, o sea, nuestro ágape, o sea, es el amor de Dios, abunde aún más. Y más dice en ciencia y en todo conocimiento. La palabra que se utiliza ahí para decir ciencia o conocimiento es la palabra gnosis. Gnosis, con una G al comienzo, gnosis. Pero si usted se fija al estudiar y ver en el original griego cuál fue la palabra que Pablo utilizó, es la palabra epignosis. O sea que es una palabra compuesta.
Para yo decir en griego ciencia o conocimiento, yo digo gnosis. Pero la palabra que Pablo utilizó es una palabra compuesta que le puso antes un prefijo, el prefijo epic, epignosis. O sea, epic quiere decir más allá de. Entonces, si gnosis quiere decir conocimiento o ciencia y epi quiere decir más allá de, lo que Pablo está diciendo es: yo estoy rogando al Señor para ustedes, filipenses, que ustedes abunden aún más no en el simple conocimiento básico, sino en un conocimiento que vaya mucho más allá del simple hecho de conocer de que el Señor es mi Salvador, de que Él murió en la cruz, de que Él me bendice, de que Él me guarda. No, conocer aún cosas más profundas en el Señor. Por ejemplo, a este hombre llamado Pablo, el Señor le reveló lo que era los misterios, ¿verdad? Pablo era un hombre que cuando llegaba a ciertos lugares, él hablaba y les decía: hey, hoy les quiero decir un misterio. Mire, hoy les quiero traer una revelación. Hoy les quiero traer algo nuevo que encontré en la palabra. Por ejemplo, si usted mira en Romanos 11:25, Pablo dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿Qué es un misterio? Un misterio es un secreto que había estado guardado, pero que había sido revelado. Recordemos que los secretos pertenecen a Dios, pero en este caso el Señor los está revelando. Dice Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios 15:51. He aquí os digo un misterio. O sea, póngase en el plano de los corintios. Pablo llegaba y les decía: hey, hermanos, he aquí yo tengo un nuevo misterio. Se lo voy a decir. ¿Y cuál es el misterio? Que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Pablo está hablando de la resurrección de los muertos. Por ejemplo, Pablo tenía otro misterio que se le había revelado a él, y él dice en 1 Timoteo 3:16: grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál era ese misterio? ¿Cuál era eso que había estado escondido, que había estado como un secreto, pero que ha sido revelado? Ah, que Dios se hizo carne. Grande es el misterio de la piedad. Dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios se hizo carne. Dios hecho carne. De manera que nosotros podemos ver que a Pablo se le revelaron un montón de misterios. Por ejemplo, el misterio del Evangelio, el misterio de la fe, el misterio de Cristo, el misterio de Dios el Padre y de Cristo, el misterio de la iniquidad, ¿verdad? De manera, hermanos, que Pablo no conocía al Señor solo en un simple hecho, o no se quedó solo con aquella revelación que tuvo cuando el Señor se le reveló camino a Damasco. Ese fue el punto de partida, y de ahí para allá Pablo se siguió desarrollando en el Señor a tal punto, hermanos, que él dice: yo fui llevado al tercer cielo y allá se me enseñaron cosas inefables, cosas que al hombre no le es permitido hablar. Pablo no es que no las tuviera en su mente, sino que no habían palabras para que Pablo las pudiera exteriorizar, porque son cosas muy profundas. Pero usted y yo, hermanos, solo nos vamos a quedar con un conocimiento básico del Señor. Debemos de anhelar, hermanos, subir de nivel y tener una epignosis en el Señor. Por eso Pablo decía en Filipenses 3:8 que él estimaba todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor, dice, del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Lo que Pablo está diciendo es que toda mi trayectoria como fariseo, toda mi trayectoria como conocedor del Antiguo Testamento, en comparación de conocer a Cristo, todo eso para mí, todo el pedigrí, todo el linaje del cual yo vengo, ¿verdad? Para mí eso yo lo tengo como pérdida, como que perdí mi tiempo, ¿sabe? Yo digo siempre algo. Yo vine al Señor a los 28 años. A mí me hubiese gustado haber conocido al Señor desde jovencito. Me hubiese gustado haber nacido, hermano, en un hogar cristiano donde a mí se me instruyera de la palabra. Hermano, yo empecé a estudiar la Biblia a partir de los 28 años. Y gracias al Señor, no lo puedo negar porque estaría mintiendo, el Señor me ha dado revelación y me ha dado entendimiento en su palabra. Pero me hubiera gustado, hermano, tener más tiempo a las alturas de la vida que tengo en el estudio y en el conocimiento de mi Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque no solo se basa en la letra, hermano, sino que se basa también a través del Espíritu Santo, que sea el Espíritu Santo el que nos enseñe en nuestra vida. De manera, hermanos, que en punto número 1, no se quede usted solo con el conocimiento básico que tiene hasta hoy. Anhele en el Señor a subir en una epignosis. Punto número 2 para este día, hermanos, en Filipenses 1:23 dice la palabra: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho.
teniendo deseo, mire, es el segundo deseo de Pablo, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Aquí Pablo está hablando en su contexto de que él, de parte de él ya quiere estar con Cristo. Pero por causa de la iglesia, que para la iglesia es mucho mejor, que él todavía siguiera con vida acá y que estuviera todavía ministrando la iglesia. Pero el fondo en el Pablo, el deseo de Pablo es ya reunirse con el Señor. La palabra reunirse con el Señor es la palabra sunago en el griego. Pero fíjese que cuando Pablo vemos y estudiamos el original griego, Pablo no utilizó la palabra sunago para decir quiero volver a estar reunido con el Señor, quiero congregarme con el Señor. Pablo la palabra que utiliza es la palabra episunago, episunagoge, esa es la palabra. La raíz es sunago, para decir congregarse, para decir reunirse. Pero Pablo dice yo quiero episunago. Esa misma palabra nosotros la encontramos en Hebreos 10:25, la cual dice, no dejando de congregarse, no dejando de episinagoge, como algunos tienen por costumbre, mas antes, ¿verdad?, sabiendo que el día está cerca. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Muchas veces nosotros nos congregamos en una iglesia, pero vamos, escuchamos la palabra, cantamos un par de himnos o de alabanzas y luego retornamos a nuestras vidas común y corriente. De manera que nuestra visita a la iglesia es una visita como cualquier otra. Es una visita que no causa nada. Es una visita que no huele ni hiede. Es una visita de lo más sencilla, ¿verdad? Pero cuando decimos episinagoge, estamos diciendo que es más allá del simple hecho de congregarse. Es ir a la iglesia, es integrarse en la iglesia. De manera, hermanos, que muchos de nosotros vamos a la iglesia, pero hasta el día de hoy solo somos una visita en la iglesia. Usted va a ir a la iglesia, hermanos, pero usted va a ir con la intención como la que tenía Pablo, que Pablo quería integrarse en el Señor. Pablo, aunque tal vez estaba acá abajo y tenía que servir al Señor por causa de los hermanos acá en la tierra, pero el deseo de Pablo era ya congregarse con el Señor allá en los cielos. De manera, hermanos, que usted y yo, al ir a la iglesia, nosotros debemos de ser no solo de los que anhelamos solo tener un momentito ahí en la iglesia, cantamos un par de himnos, escuchamos una prédica y ya nos vamos, sino que somos de los que vamos a la iglesia y nos integramos en la iglesia. Somos de los que somos parte en la iglesia, de los que más bien en venir a ser de tropiezo o de estorbo, más bien somos de los que damos soluciones, que no somos de los que venimos y solo señalamos el punto negro en la pared, sino que somos de los que vemos todo lo blanco que hay en la pared, que somos, hermanos, como le decía la vez pasada, que no somos de los que vemos el medio vaso vacío, sino que vemos el medio vaso lleno. Somos, hermanos, de los que vamos a la iglesia y vamos a dar una solución, vamos a ser de ayuda, vamos a ser, hermanos, de a poner nuestro hombro, vamos a ser, hermanos, de los que unimos, vamos a ser, hermanos, de los que vamos a la iglesia, no en un sunago, sino en un episinagoge, en una que es más allá del simple hecho de solo congregarse. Quiero avanzar al punto número 3. Y dice en Filipenses, recuerda que estamos estudiando la carta a los Filipenses, en Filipenses capítulo 2, en el versículo 2 dice, completad mi gozo, mira el deseo que tiene Pablo, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, o sea, estando en unidad, sintiendo una misma cosa. La palabra unánimes en el griego es la palabra sukos, como con una P al comienzo. Recuerda que no soy griego, ¿verdad? Trato de solo mencionarla. Es la palabra sukos. Y esta palabra tiene una raíz. La raíz de esta palabra es la palabra psiquis. Y psiquis quiere decir mente, pensamiento, alma o sentimientos. Recuerde que cuando hablamos del alma estamos hablando de nuestras emociones, estamos hablando de nuestros sentimientos, estamos hablando de nuestro pensamiento. De manera, hermanos, que cuando Pablo dice, completad mi gozo, miren el deseo que tengo, Filipenses, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Lo que Pablo está diciendo es, si nos quedamos solo con la palabra sucos, lo que Pablo estaría diciendo es, bueno, vayan a la iglesia si sienten deseo de ir, vayan y sirvan si sienten el deseo de servir, vayan y alaben si sienten el deseo de alabar, vayan y prediquen si sienten el deseo de predicar. No, Pablo no está diciendo eso. Lo que Pablo está diciendo es un sucos, y ese prefijo sun lo que está diciendo es que
debemos de tener un mismo pensar. O sea, que siempre estamos dispuestos a servir, siempre estamos dispuestos a predicar, siempre estamos dispuestos a leer la Biblia, siempre estamos dispuestos a alabar, siempre estamos dispuestos a congregarnos, siempre estamos dispuestos a ir y hacer la obra del Señor. No es cuando yo solo lo sienta. Es que yo no siento el deseo de orar. No, sino que yo tengo, como dice la palabra, orad sin cesar. Es que yo no tengo el deseo de congregarme, pero la palabra me dice no dejando de congregarse. O sea que no es por lo que yo sienta o deje de sentir, es por una decisión que yo he tomado, que en todo tiempo y en todo momento yo voy a estar siempre ahí al pie de la bandera. Pero también voy a estar unánime en la iglesia. No voy a ser de los que voy a estar poniéndome en contra. No voy a ser de los que voy a estar, si el pastor está jalando para la derecha, yo voy a jalar para la izquierda. Que si el pastor dice para arriba, yo voy a decir para abajo. Que si el pastor dice negro, yo digo blanco. Que si el pastor dice azul, yo digo rojo. No, de manera que soy más bien de los que me sumo y digo, ¿en qué puedo servir? ¿De qué manera puedo servir? Aquí estoy. Recuerde que la Biblia dice, por ejemplo en Mateo 12:25, dice que una casa dividida o una iglesia dividida, un ministerio dividido, una célula dividida, un grupo de crecimiento dividido, no va a prevalecer. Dice en Marcos, el mismo verso en Marcos dice que una casa dividida no va a permanecer. De manera, hermanos, que eso sí lo vemos en el plano congregacional, pero si lo vemos también en el plano personal, quiere decir, ya recuerda que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. De manera que si yo estoy dividido de que hoy sí, mañana no, de que hoy quiero y mañana no quiero, de que hoy me levanto fervoroso y mañana ya no quiero nada en el Señor, quiere decir que yo estoy con mi alma dividida. Quiere decir, hermano, que yo estoy teniendo un conflicto interno en mi alma, y que no me he afianzado. Entonces lo que Pablo dice, completen mi gozo, sientan lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, o sea, siendo de una sola alma, de un solo pensar. Que si usted ha puesto su mirada en el Señor Jesús, pues no cambie su camino, siga adelante, que en todo momento y en todo tiempo el Señor pueda ver que usted es un hombre de convicciones firmes. O sea, estoy diciendo en otras palabras, estar afianzado en un solo pensamiento. Eso es lo que Pablo está diciendo, para la misma dirección, caminando solo para la misma dirección. Como dice en Hebreos 12:2, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. De manera que nuestra mirada debe estar puesta en Jesús. De manera que si yo quito mi mirada de Jesús y empiezo a ver en el pastor, empiezo a ver en el líder, empiezo a ver, hermanos, en el diácono, pienso a ver ahí en el apóstol, comienzo a ver al maestro, yo le voy a hallar un montón de errores. Pero si yo pongo mi mirada en Jesús, yo voy a ser de los que va a estar unánimes, y voy a ser de los que voy a caminar en la misma dirección en la congregación a la cual yo pertenezco. Y de esa manera va a haber un crecimiento personal mío, y también va a haber un crecimiento de la congregación. ¿Somos de los que nos sumamos o somos de los que restamos? ¿Somos de los que en nosotros hay un sum sucos, o sea, de los que solo está un solo alma, un solo pensar, una sola actitud? ¿O somos de los que andamos desvariando? Hoy sí, mañana no. No, que el Señor nos afiance en este día y que nosotros seamos de los que vamos hacia adelante. Voy a llegar al punto número 4 de este día, y quiero que mire usted en Filipenses capítulo 3 versículo 11. Este pasaje fue el que le dio gusto a esta prédica, y quiero que me preste mucha atención, no porque los otros puntos no sean importantes, pero este es el que a mí personalmente me llenó más y quiero compartírselo. Mire lo que dice la palabra. Dice Pablo, si en alguna manera, en el verso 11, si en alguna manera, Pablo se está comparando o está anhelando, él tiene el deseo de cada día irse pareciendo más al Señor Jesús, pero no solo en las victorias, sino también incluso en las aflicciones. Y dice Pablo, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pablo está diciendo, así como el Señor Jesús sufrió, pues yo también estoy dispuesto a sufrir. Pero también, así como Él resucitó, yo también quiero resucitar. Así, de la misma manera que Él resucitó, yo también quiero resucitar. Ahora bien, préstenme atención aquí. Pablo lo que está diciendo, hermanos, es, la palabra resurrección se traduce en el griego con la palabra anastasis. Anastasis. Pero lo que Pablo está diciendo aquí es, yo no estoy anhelando la anastasis. La resurrección de los muertos es un evento global que se va a dar al final de los tiempos.
Si usted se recuerda en el pasaje en el cual el Señor Jesús resucita a Lázaro, una de las hermanas de Lázaro le sale al encuentro al Señor Jesús y le dice, creo que fue Marta, y le dice, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y el Señor Jesús le dice, Marta, no te preocupes, que Lázaro va a resucitar. No te preocupes, que Lázaro va a sufrir lo que es la anastasis, o sea, va a resucitar. Y Marta le dice, Señor, sí, yo sé que él va a resucitar, yo sé que él va a padecer lo que es la anastasis, pero en el día postrero. De manera, hermanos, que Pablo aquí no le estaba apuntando a la anastasis. Pablo le está apuntando a otro evento que se llama la exanastasis. Cuando usted investiga en Filipenses 3 a la palabra resurrección, usted va a ver que en el original griego no dice anastasis, sino que dice exanastasis. ¿Y qué es la exanastasis? Pues la exanastasis tiene el prefijo ex. Ese mismo prefijo es el que se utiliza, por ejemplo, cuando nosotros decimos extraterrestre. De manera que eso quiere decir, quiere decir fuera de, extraterrestre, fuera del plano terrenal, fuera de la tierra. De manera que exanastasis quiere decir un acontecimiento fuera del plano o del acontecimiento global de la resurrección de los muertos. Es un acontecimiento fuera de la resurrección. En otras palabras, pareciera enredado esto, es una resurrección fuera de la resurrección. Es una resurrección personal aparte de la resurrección global. Para que usted mire aquí, si usted mira este tiro al blanco, podríamos decir que Marta le estaba apuntando a la anastasis, a la resurrección global, ¿verdad? En el final de los tiempos. Nosotros como cristianos no le estamos apuntando, ¿verdad? Como un arquero, ¿verdad? Con sus flechas, no le estamos apuntando a la anastasis al final de los tiempos. A nosotros se nos ha enseñado, ¿verdad? Y yo soy uno de esos, que debemos de estarle apuntando a lo que es el rapto, que es el acontecimiento que más cerca está llegando y que está pronto a suceder y que en cualquier momento puede suceder, porque es un acontecimiento que es inminente, en cualquier momento se puede dar. Ahora bien, lo que yo le estoy mostrando hoy, y es lo que yo estoy tratando de apuntalar en su vida hoy, es que usted observe que Pablo no le estaba apuntando al rapto. Oiga bien lo que le estoy diciendo con oídos circuncidados, no me vaya a malentender. Pablo no le estaba apuntando al rapto, y mucho menos le estaba apuntando a la anastasis, allá, al final de los tiempos. No, Pablo a lo que le estaba apuntando, hermano, era a la exanastasis, a un acontecimiento de que él pudiera sufrirlo en el buen sentido de la palabra, sufrirlo, si es posible, antes de que se dé el arrebatamiento o rapto, tal y como lo conocemos. De manera que usted mire, hermano, y es ahí donde yo le quiero decir hoy, con lo que le he hablado, que Pablo le estaba apuntando a algo más superior. Pablo había conocido, hermano, lo llevaron al tercer cielo, conoció cosas inefables que al hombre no le es permitido hablar. Pablo miró al Señor, Pablo habló con el Señor, Pablo tenía una intimidad con el Espíritu Santo, y este hombre, hermano, le estaba apuntando a cosas más grandes. Y aunque él dice en Filipenses 3:12 y en adelante dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido o tomado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Lo que Pablo está diciendo aquí, yo le estoy apuntando a algo más grande. Yo le estoy apuntando a la exanastasis. De manera que Pablo, hermanos, haciéndole un pequeño resumen, siempre Pablo no solo se quedó con un conocimiento básico, Pablo le apuntó a una epignosis. Pablo, hermano, no solo se conformó con el simple hecho de reunirse en una sinagoga, en una iglesia cristiana, él le apuntó a una episinagoga. Pablo, hermano, no solo se quedó con un sucos, sino que él se quedó y subió de nivel al actuar en unanimidad, no solo con la iglesia, sino que también con el Señor en un sucos.
Y en cuarto lugar, hermanos, en este día, ¿verdad? Pueden haber muchos más puntos, pero solo hablando en la carta a los Filipenses, Pablo también le apuntaba no a una resurrección global, sino a una resurrección personal. Pablo le apuntaba a una exanastasis. Hermano, he hablado 4 puntos y yo te puedo preguntar y dejarte esta interrogante a tu vida. ¿A qué le estás apuntando? ¿A seguir siendo el mismo cristiano de siempre? ¿O tienes pensado subir de nivel? ¿A experimentar una epignosis, una episinagoge, un zumzucos o una exanastasis? Hermano, no sé cuál es el nivel que tú tienes en el Señor, pero hoy el Señor te está diciendo, sube de nivel. Mira a dónde le estás apuntando. Hay un dicho por ahí que lo he escuchado de un pastor que dice que el que a nada le apunta, a nada le pega. Pero yo te invito a que tú redirecciones tus flechas y que estés apuntando no a las cosas básicas del evangelio, sino, hermano, a las cosas grandes, a la excelencia en Cristo, a aquellas cosas, hermanos, que están preparadas desde antes de la fundación del mundo para que tú y yo caminemos en ellas. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Sigue adelante, no desmayes, que aún hay muchas cosas más que el Señor tiene preparada para tu vida. Dios les bendiga. Buenas noches. I'm yours, God, for better or worse, love. 'Cause nothing really matters if you're not around.